Hola, soy Ismael Cala, autor del Analfabeto Emocional. Un saludo a Prensa Escenario. Y si quieres llevar tu vida al próximo nivel y conocer mejor tus emociones y usarlas para el éxito, que es vivir bajo tus propios términos, adquiere este libro, El Analfabeto Emocional. Gracias. Tomar mi liderazgo. Y entonces, toda la primera parte del libro es, como digo yo, una autohipnosis para que el lector se dé cuenta de que tiene en sí un potencial infinito, siempre y cuando lo reclame. Porque está la semilla aquí, pero si nosotros no nos damos cuenta de que nos toca germinarla y hacerla crecer, la semilla va a estar ahí enterrada dentro de nosotros, pero no germina. Pero la última parte del libro es la que de verdad a mí me parece mucho más pragmática, porque tiene exámenes, porque tiene propuestas de que el lector no se quede, ay, aprendí esto, ay, qué lindo el concepto, o qué lindo lo que da la cuenta de su vida. Bueno, ¿y la tuya qué? ¿La tuya qué? Porque tú no vas a ir repitiendo las anécdotas de mi vida si te toca más bien estudiar las tuyas y hacer un autoanálisis. Entonces esa segunda parte del libro es muy interesante porque tiene exámenes de instituciones a nivel mundial que nos tocó filtrar entre tantas oportunidades que había de publicar un examen o un quiz o un consejo, más un test original con una psicóloga que forma parte de nuestra cátedra española, Estrella Flores Carretero, que hizo un cuestionario para que el lector, sin compartirlo con nadie, se dé cuenta que tanto ha avanzado y que tanto le queda por trabajar. ¿Quiénes tienen menos de 30 años en esta sala? Levanten la mano. ¿Pero por qué tú hablas por toda una masa? ¿Cómo que nadie? No, mira esa niña, que es una niña y ya está aquí aprendiendo. A ver, mira, ¿y esta, qué edad tienes tú? 10 años. ¿Tú viniste porque te trajo tu mamá, tu abuela, tu papá, o tú quisiste estar aquí? Tu mamá te trajo. Eso me encantan los niños porque son honestos. No mienten. Ok, entonces menos de 30, ¿quiénes levantaron la mano? Muy bien. Son la generación de los millennials, ¿no? Nacieron después de los 80. Levanten la mano los que nacieron antes del año 80. Son la gran mayoría de esta sala. Me identifico yo con ustedes. Somos migrantes digitales. Hay alguien en el medio, pero ¿cómo va a ser? ¿O naciste antes del 80 o después del 80? Tú eres millennial todavía. Claro, tienes 33 años. Por eso se define del 80 hacia atrás o del 80 hacia adelante. Bueno, pero lo digo porque el mundo ha cambiado y el acceso que hoy tienen estos chicos más jóvenes a la información, nosotros no lo tuvimos. Las personas que aquí nacimos antes de los 80. De hecho, se dice que todo el poder de información que hoy tiene un niño en sus manos con el tablet y el teléfono, no lo tenía en los años 80 ni siquiera el presidente de Estados Unidos ni la Agencia Central de Inteligencia, porque es que no había la tecnología. Y hoy un niño puede teclear en su tablet y buscar información de todo lo que se le ocurra, lo que es un peligro para los padres, ¿verdad? Claro, porque está ahí todo. Pero lo que quiero decir es que a medida que ha avanzado el mundo y que hemos tenido más acceso a información, no sé por qué en nuestros sistemas de educación y en nuestros gobiernos, no a nivel de cada colegio que decida, educación emocional es algo que nos conviene, traigámoslo al currículo, que ya hay, no solo en México, sino en muchos de nuestros países. Pero a nivel de gobiernos y de políticas educacionales estatales, hay una falta de entendimiento, de razonar, que tan importante o más que la física, que la química, que la matemática, que la geografía y que la historia, que son asignaturas que sí se le enseña a todo niño desde la escuela primaria, es el tema de inteligencia emocional, educación emocional. A mí nadie me lo dio, pero no estoy hablando de primaria o secundaria, estoy hablando de universidad, de que yo estudié comunicaciones y nunca dentro de esos 5 años de una carrera de comunicaciones hubo una asignatura que se llamase inteligencia emocional, educación emocional. Y ustedes quieren que les diga algo, lo tuve que descubrir a prueba y ensayo y a golpes de la vida, que el éxito incluso, que ahora el último ciclo profesional mío que acabo de cerrar, no sé si se enteraron, pero ¿se enteraron? Acabo de decidir cerrar un ciclo profesional sumamente exitoso
después de 5 años y medio en CNN en español, haciendo entrevistas a presidentes, pensadores, celebridades, gente que no era famosa pero que tiene historias de vida extraordinarias y tiene algo que contar. En fin, para mí ha sido una universidad y fue una maestría de vida, pero era tiempo de ponerle punto final, porque era parte de ese proceso de cuando uno va cultivando inteligencia emocional y entiende el diálogo entre ego y alma o espíritu, y cómo cuando tu ego te dice no dejes esto porque esto te hace famoso, te hace reconocido, te da acceso a personas importantes, el público te elogia, pero ese es el ego. Pero mi alma decía, hay una visión muy importante que no tiene que ver necesariamente con esto, y que es: dedica más tiempo a los libros, a las conferencias, a aprender más, al tema del mindfulness y la meditación, y no se puede con 24 horas en un mismo día hacer todo a la vez. Entonces nos toca escoger. Y yo agradezco a todo lo que me ha tocado aprender durante los últimos, sobre todo 20 años de mi vida, a que yo haya podido tomar esa decisión que ha sido tan controversial en la mente de otras personas, incluso profesionales, pero ha sido el resultado del autoestudio por tantos años de cómo funciona la mente, cómo funcionan nuestras emociones, cómo tomamos decisiones que creemos que son lógicas y racionales, pero que siempre están ligadas a una emoción. Entonces los seres humanos nos hemos aprendido a justificar con que somos seres racionales, porque el intelecto gana, y no es tan así. Casi siempre cuando uno toma una emoción, una decisión, hay una emoción principal que está debajo, que sustenta esa decisión. Y este libro comienza haciendo la autocrítica o el autorreconocimiento de decir: fui un analfabeto emocional. No quiere decir que hoy no lo sea. Lo que quiero decir es que en el momento en que ustedes han tomado el libro en su mano y entienden que hay un área por desarrollar, ya están reconociendo el tema. Es como el alcohólico que por muchos años usted le dice: necesito que vengas para rehabilitarme, te ofrezco, te pago el tratamiento, te ayudo. Si la persona dice: no, si yo no tengo ningún problema, tú crees que yo tengo un problema, pero yo no tengo ningún problema. Entonces nunca va a comenzar el proceso de aprendizaje o de rehabilitación. El tomar este libro en las manos ya hace que cualquier persona identificó que hay un área por desarrollar y digo: esto me interesa, porque mira cuántas veces yo me he perdido la compostura, cuántas veces no he dicho cosas que después me arrepiento de haber dicho porque fue en caliente, en medio de una furia, ¿verdad? Un estado iracundo, y luego digo: wow, ¿cómo voy a decir eso? No es una persona emocionalmente inteligente. A todos nos pasa todavía, ¿sí o no? Depende de la frecuencia con que te pase tu nivel de analfabetismo emocional. Porque de vez en cuando a todos nosotros se nos van a seguir yendo los tapones, o los fusibles se van a cortar, porque somos humanos, no somos máquinas, no somos robots, somos seres humanos y a veces vamos a perder. Pero cuando usted analiza y dice: a mí esto no me pasa todos los días. De hecho, cuando tú dices: ¿cuándo fue la última vez que te pasó? Y te cuesta trabajo volver a ese momento, entonces tú no estás mal. Ahora, hay gente que todos los días vive en un modo reactivo, como un cerillo, como una llama inflamable, que cualquier emoción o distorsión alguien le lanza, y esa persona lanza una llama de fuego en una reacción que de verdad está injustificada. Y el mundo hoy, créanme, y es otra de las razones por las que decidí cerrar el capítulo mío en un canal de noticias, porque el mundo hoy, todo lo que te lanza cuando uno enciende el teléfono en la mañana, las alertas son: tiroteo en Dallas, 3 terroristas en Estambul que mataron a no sé cuántos, el otro en Orlando que mató casi a 50. Pero cuando nosotros no sabemos que todo esto va ligado al mismo tema, cómo manejamos nuestra mente, cómo manejamos nuestras emociones, entonces uno no puede entender. Porque a mí me tocó todavía estar en CNN cuando la masacre de Orlando. ¿Y qué se dijo en los primeros días? Que este tipo había sido una persona homofóbica, que se conoció luego que era un homosexual totalmente reprimido, que nunca pudo aceptar emocionalmente su identidad y que todo el tiempo luchó por resistirla y terminó con un AK-47 matando a casi 50 personas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver.
que todo lo que nos sucede día a día en nuestras vidas tiene una raíz de un tema que no nos educaron desde la escuela a entender, de por qué la alegría hay que cultivarla, que no es al azar, que no llega solamente por genética, que por qué la tristeza también hay que construir no tenerla, para identificarla, dejarla entrar, pero al mismo tiempo dejar que no se estanque y que fluya. Y se lo está diciendo alguien que en este libro, como desde el primero, El Poder de Escuchar, rompió unas cadenas mentales que por mucho tiempo le mantenían prisionero. Porque al venir de suicidios, al venir de esquizofrenia en mi familia, al venir de ser hijo de un papá que perdió su bracito a los 8 años y que yo crecí sintiendo lástima porque mi papá era manco y siendo víctima del bullying de los otros niños que decían: tú eres el hijo del manco, ¿qué le pasó a tu padre? Como perdió el brazo. Y a mí nadie en mi familia ni siquiera quería contarme de niño cómo mi papá perdió el brazo, una cosa estúpida. Y yo lo preguntaba y me evadía la pregunta. Y todas estas cosas nosotros las tenemos aquí, sin analizarlas, sin procesarlas, sin identificarlas. Si usted no hace un ejercicio de decir: déjame ver qué pasó con mi vida y por qué hoy yo tengo, en el caso por ejemplo le voy a poner de las mujeres, que he entrevistado tantas mujeres que han pasado por situaciones extremas de vida, tan extrema como una violación. Porque fíjense ustedes, una violación, no solo para la mujer y al hombre, pero para la mujer aún más, es un acto terrible que cualquier mujer vive y que tiene que ser capaz de encontrar los recursos y las herramientas para entender que ese minuto, esa hora en que vivió ese acto de ultraje personal, no va a definir su identidad y quién es por el resto de su vida. Y yo he conocido a 2 tipos de mujeres. Una que 50 años después de ser violada sigue siendo la mujer violada porque eternizó el estado de víctima. A lo mejor no es su culpa, pero no buscó los recursos para salir de ese estado. Y he conocido a las otras mujeres que fueron violadas y dijeron: ¿y qué hago con esto? Y crearon una fundación o se aliaron a una fundación para, con su testimonio y su fortaleza, ayudar a otras víctimas que pasen por esa situación a que lo vivan mejor el proceso y ellas ofrecerle apoyo. O sea, siempre tenemos al menos 2 opciones, 2 posibilidades en nuestra vida. Una es seguir como víctima, que es mucho más fácil, se lo digo a todos los que aquí viven como parásitos de sus circunstancias. A mí me gusta ponerlos incómodos. Si tienen un pincho en la nalga, pues si no sintieron el pincho en la nalga, el libro no les va a funcionar. Cuando uno se siente demasiado cómodo con su vida, no crece. De hecho, por eso yo dejé ese medio, porque me parecía que estaba en una zona de demasiada comodidad, de demasiada seguridad, y eso nos aniquila. La sociedad te dice que, por el contrario, tú tienes que vivir con la certeza, pero el que vive con la certeza de todo realmente no va a dar un gran salto, porque va a vivir siempre con el miedo de que tiene que dar un pequeño paso, porque si no se aterra. Entonces, las cosas que yo les digo que les hagan sentir incómodos están hechas con todo el propósito de que usted resuene algo en su mente. Porque les digo sinceramente, aquí por ejemplo, cuando hablamos de las emociones, vamos a Platón, a Aristóteles. Esto no es un tema nuevo, esto no es un tema que Carla descubrió para nada. Esto es un tema que desde que los humanos somos humanos y los humanos empezamos a hacer filosofía de nuestra vida, empezamos a entender que hay una diferencia entre razón y emoción. Y después de pasar por ese repaso de los filósofos antiguos, me encanta haber tratado a alguien como Albert Einstein, porque hay mucha gente en este mundo que cree que la ciencia está divorciada de la espiritualidad, que la ciencia está divorciada de la conciencia, de lo que hoy le llaman mindfulness. Nada más erróneo. De hecho, Albert Einstein, físico, científico, genio, fue el que dijo una frase que siempre me gusta recordar, cuando dijo que la mente sagrada, o sea, la mente intuitiva es el regalo sagrado, la mente racional es el sirviente fiel. Hemos creado sociedades que elogian al sirviente e ignoran el regalo. Y eso lo dijo un científico, un físico, que ya se dio cuenta que nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro esa dicotomía entre quiero tener la verdad o prefiero no sentir que tengo racionalmente la verdad, pero que estoy más en contacto
con lo que siento, no con lo que pienso. Y esa es la diferencia entre lo intelectual y racional y lo sensorial, emocional, espiritual, que es lo que este libro trata de hacerle entender a todo tipo de lector. Porque realmente, yo les digo, este no es un libro nada más escrito para alguien que entiende de psicología. Está tratado de una manera, digo yo, potable, términos que son muy complejos, que sí efectivamente los neurocientíficos lo hablan hoy, pero que se trata de poner en un lenguaje que lo puede entender un joven, de 15 años o una persona ama de casa a sus 30, 40, 50 años. ¿Cuántos de los que están aquí, sean honestos, en alguna oportunidad le han dicho a alguien más, oye, que ya a esta edad mía ya yo no sé si yo voy a poder cambiar o aprender eso que me está pidiendo? Miren, con honestidad. Entonces, les tengo una buena noticia. El cerebro no envejece. La única manera en que el cerebro envejece es si usted deja de estimularlo, si usted deja de entrenarlo como el músculo que es. Pero esto no se sabía cuando yo era niño, porque mi abuela, con la mejor de sus intenciones, me decía cuando yo era niño, oye, tú toma leche y come bien, porque a los 21 años se deja de desarrollar el cerebro y empiezan las neuronas a morir. Yo vivía aterrado. Yo vivía aterrado porque yo decía, wow, tengo que desarrollar el cerebro y a los 21 años se deja de desarrollar y empiezan a morir las neuronas y no se recuperan. Y voy a tener un cementerio de neuronas ahí enterradas. ¿Qué va a pasar? Eso se pensaba antes, ¿sí o no? Era digamos, común escuchar eso. Eso es mentira. Los neurocientíficos han estudiado que el cerebro tiene una capacidad infinita de regeneración de sinapsis, que son las conexiones neuronales eléctricas y que son los circuitos que nosotros producimos cada vez que estamos aprendiendo algo nuevo. Lo que sucede es que cada vez que tenemos más años, la resistencia a aprender algo nuevo crece. Y el cerebro quiere vivir de los atajos. Entonces, tomar este libro en tus manos, lo que quiere decir es que tú tienes que hacer el trabajo e ignorar los atajos. ¿Qué son los atajos? Los hábitos y las rutinas que tu cerebro ya tiene establecidos, porque es el camino más corto para resolver una situación. Bueno, es lo mínimo, porque ahora están hablando de 66 días. Eso es otro mito. 21 días, por muchos años se entendía que era el mínimo. Hoy están diciendo que para que de verdad se instale un hábito y tú puedas desaprender el viejo y volver a restaurar uno nuevo, son 66 días mínimo. Entonces, una vez más, hay que hacer el trabajo, dejar el atajo. Yo les quiero decir que voy a ser más corto porque quiero abrir a preguntas. Bueno, porque las preguntas siempre son enriquecedoras. Y entonces si hablo más yo, menos preguntas va a haber. Pero quiero terminar diciéndoles que una de las emociones que a mí me tocó comunicar, y esto es una invitación a ustedes, porque yo abro mi corazón y me muestro vulnerable solo para que ustedes bajen la guardia y entiendan de que ustedes tienen que también mostrarse vulnerables. Y desde la vulnerabilidad es de donde crecemos, no desde la mentira de hacernos lucir ante los demás que somos perfectos y fuertes en todo. Eso es un error. Nadie conecta con otro ser humano si no se muestra tal cual es, con sus vulnerabilidades incluidas. Entonces, bajen la guardia y háganse la pregunta: ¿cuál es la emoción que más se instala sobre ustedes? Porque como yo tenía 15 o 16 años, era la envidia. La envidia. Yo fui un adolescente corroído por la envidia. Me comparaba con todos los demás. Vivía frustrado y amargado porque decía, ¿por qué aquel tiene esto y yo no? En parte era víctima, hasta cierto punto, del sistema sociopolítico en el que crecí, en un país como Cuba, donde nos decían que todos éramos iguales, en el socialismo, que mentira. Nos decíamos que a cada quien según su capacidad o su necesidad, mentira. Y ahí es donde venía mi confrontación de decir, pero ¿cómo si yo tengo mejores notas que fulanita, que es un llame con patitas, es decir, una bruta? ¿Cómo es posible que ella
le hayan regalado la bicicleta último modelo y a mí me haya tocado el patín que yo no quería. Esas cosas a mí me pasaban de niño y adolescente, porque era todo, recuerden, manejado por el Estado, todo. Entonces yo crecí con una rabia por dentro y una envidia que, gracias a Dios, me di cuenta siendo bastante joven que tenía que hacer algo por quitármela, porque esa envidia me hubiera enfermado. Yo posiblemente estuviera muerto hoy de cáncer o de cualquier otra cosa. Ya lo sabemos, se ha comprobado por los médicos que una emoción que usted no es capaz de gerenciar y dejar fluir, una emoción que se estanca de manera tóxica y destructiva dentro de ti como sentimiento, se convierte en un resentimiento, y cualquier resentimiento que usted no deja expresar se va a somatizar de alguna manera en uno de sus órganos o tejidos, y usted algo va a tener que le va a afectar su salud, porque es que no somos nada más materia, somos materia, espíritu y energía. Y si su energía está enferma, su energía va a enfermar su cuerpo. Entonces hay que entender eso. Eso no es esoterismo, no es místico, es que somos un todo integral, holístico. Nuestra salud perfecta no es únicamente las vitaminas que hay que tomar. Voy a hacer una pregunta. Sean honestos. Yo sé que a la gente le cuesta trabajo. La honestidad es un valor que escasea en estos tiempos. Sean honestos. Levanten la mano los que aquí tienen que tomar una vez al día alguna píldora por prescripción médica. Levanten la mano. Una, al menos. ¿Quiénes toman más de una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro, cinco, seis? Algunos. Bueno, la industria farmacéutica no le conviene que nosotros hablemos de estas cosas, porque si no las pastillas se van a acabar de alguna manera, porque el insomnio se combate aparentemente con una pastilla, pero las causas del insomnio no están en una pastilla. La ansiedad también, usted va al psiquiatra y dice: tiene ansiedad, tómese un Xanax. No sé cómo se llamará en México, ¿se llama Xanax igual? Bueno, tendrá otro nombre, clorodiazepam. Esa es la pastilla que yo tomé por un año a los 15 años, cuando tuve un tratamiento contra la ansiedad, y ese fue el ansiolítico que yo tomé por un año, hasta que decidí decirle a mi madre: no más esta pastilla, porque esta pastilla me está adormeciendo, pero esta pastilla no está resolviendo las causas de mi tema. Y tenía solo 15 años, yendo a ver a mi papá después de darle electroshocks en un hospital psiquiátrico, y no entendiendo, teniendo los recursos que hoy tengo para poder lidiar con ese tema tan fuerte, yo siendo adolescente, y no entendiendo que yo tenía que romper ese aparente destino al que yo iba a crecer y terminar siendo igual que mi padre. Entonces, el que está aquí les habla de una historia de vida, de transformación, de sufrimiento, pero que al mismo tiempo dejó su historia desde la víctima para hoy contarla desde un lado positivo, desde un lado que se ha trabajado y que se ha asimilado como que eran pruebas que yo tenía que superar para cumplir una misión más importante en la vida, que es, por ejemplo, poder compartir esto con todos ustedes. De otra manera tendría teoría, pero no tendría nada personal práctico. Entonces, desde ese punto de vista, es la invitación que yo les hago a que este libro en sus manos se convierta en un manual de estudio, no en un libro para entretenerse. Yo no escribo cosas para entretener a nadie. No. Porque además yo no leo cosas que me entretengan. Sorry. Yo invierto en mi crecimiento, no solo en mi entretenimiento. Y hay gente que ve 5 horas de telenovela y quiere que su vida sea extraordinaria. ¿Y cómo tu vida puede ser extraordinaria si tú haces 5 horas tus nalgas en un colchón viendo telenovelas? Eso es lo que yo llamo parasitismo. ¿Entienden? Entonces, si tú le quitas por lo menos 2 horas de las 5 que ven telenovelas y te pones a leer y hacer el test al final del libro, es muy posible que tú saltes al próximo nivel y que vayas escalando y construyendo una vida mejor todos los días. Pero, yo se los digo porque en una época yo no crecí. Cuando miro hacia atrás digo: ¿por qué no crecí? Porque lo único que me preocupaba era entretenerme, evadir las circunstancias, como si creyendo que la evasión de las circunstancias las iban a cambiar. Y no las cambian. Lo que sí la cambia es que tú crezcas por dentro, porque amplías tu horizonte
entiendes cosas que hoy están nubladas frente a ti y puedes caminar dentro de la neblina y salir de ella. Eso sí da resultado. Invertir en nuestro crecimiento y no solo en el entretenimiento. Y para terminar, entonces, yo quiero que ustedes mismos se den un fuerte aplauso por estar aquí. Se den un fuerte aplauso porque ustedes sabían que este libro no era Harry Potter. Entonces vinieron sabiendo que era un libro que los iba a hacer reflexionar, hacer un poco incomodar, intrigar y buscar algún tipo de alternativa para llegar al próximo nivel. Preguntas. Vamos a hacer un selfie. Ya no va a alcanzar a llegar. Ya no alcanzan a llegar acá, yo creo que están allá afuera. Muy bien, muy bien. Vamos a tener 10 minutos para las preguntas. ¿Quién quiere preguntar algo? Enrique dirige, a ver. Muy buenas tardes, estimado colega. Soy comunicador también, lastimosamente. Di tu nombre para que todos lo sepan. Mucho gusto, Teodoro Quinto, soy actor, soy un comunicólogo. Lastimosamente ahorita viviendo la historia de la bella Cuba, pero en mi caso en Venezuela. Realmente tu historia es muy parecida a la mía. ¿Venezolanos? Sí. Realmente te admiro, tenemos una historia parecida. No eres tan guapo como yo, pero Me gusta su autoestima. Es argentino o venezolano. Sencillito y carismático. Pará. ¿Cuánto tiempo te tomó tomar la gran decisión, de verdad? Para los que no lo saben, estar en conglomerado de Ted Turner, en este caso CNN en español, para mí sería un sueño hacerlo. Y tú lo tuviste y tuviste Hay niños. De separarte, de verdad. Okay. De verdad que hay que tenerlas bien puestas para hacer eso y me gustaría saber cuánto tiempo lo pensaste. Él se refiere a las orejas que hay que tenerlas bien puestas para escuchar mejor. Bendiciones, nada más. Gracias. Teodoro. Mira, Teodoro, la decisión esta no fue fácil. La verdad, muchas de las decisiones más importantes que nosotros tomamos en la vida merecen ser pensadas. O sea, cuando uno habla de inteligencia emocional, no es que ¡pum!, las decisiones no van a ser pensadas, analizadas en ejercicios de vivir de la hoja, ventajas y desventajas, pero sobre todo aquí yo lo que me di cuenta es que me costaba escuchar mi voz interior, que estaba firme, fuerte, desde hace más de 2 años, por escuchar a los que más cerca estaban alrededor de mí. Porque aún hasta tu círculo más estrecho, muchas veces con buenas intenciones, no quieren verte sufrir, no quieren verte en estado de ansiedad o inseguridades, y entonces creen que te están haciendo un bien, alertándote de los peligros y las posibles consecuencias para que tú no tomes la decisión que al final estás sintiendo que es la decisión correcta. Y esto es lo que me pasaba desde mi madre, mis amigos más cercanos, que me decían: no, ¿cómo te vas a ir de CNN? Después que te vayas de CNN, ¿qué? Como si yo hubiera nacido con el logo de CNN en el vientre de mi madre, que es una cosa muy extraña, porque nadie nació con el trabajo, con la profesión, y mucho menos con la marca para la que trabaja. Es una cosa absurda, pero llegamos a tener tanto apego y tanta falsa identificación de nuestro estatus de valía con esa posición que tenemos con la empresa para la que trabajamos, que es increíble. Y yo fui víctima de esto. Entonces, esa decisión realmente yo la pensé desde 2014. Firmé un contrato más, en mejores condiciones obvias, con más independencia, ya no como empleado, sino como empresa, prestando servicios, ya no todos los días en vivo, sino 10 días en vivo y grabados. O sea, muchas otras condiciones que no tenía. Pero al final seguía siendo un tema porque ya yo no sentía que quería estar hablando de la bomba que lanzaron esa mañana en una parte del mundo. Porque ya yo sentía que interiormente a mí me tocaba no hablar de la bomba, sino ser un antídoto contra el terror. Porque de la bomba hablaban millones de otros comunicadores y yo decía, yo no siento que ya, esa es mi misión. Creo que mi misión es, cuando venga una bomba, lanzar una meditación. Como hoy publiqué,
en las redes sociales por lo de Dallas, que ya lo había hecho, porque me salió en un vuelo viniendo de Toronto a Miami el día después de la masacre en Orlando, y dije, ¿qué puedo yo hacer para el mundo como un regalo y que sirva de verdad como un antídoto? Porque las autoridades le toca el trabajo de capturar al terrorista, la justicia tiene, pero ¿y nosotros como ciudadanos comunes qué nos toca hacer? Elevar nuestra vibración de amor, de compasión, de bondad, porque el terror es la máxima expresión radicalizada del miedo. Y hay dos emociones básicas en este mundo: el amor o la ausencia del amor, que es el miedo. Y eso que tú me estás preguntando, mi decisión no fue tomada antes porque estaba infundada por el miedo. El miedo a perder la seguridad, el miedo a perder prestigio, el miedo a perder de todo. Lo que sabemos ya que son falsos poderes que nosotros nos instauramos y nos aferramos a ellos. Entonces, llevó mucho tiempo, pero gracias a Dios sucedió, y quiero decirles, esta es mi primera semana fuera de ese ciclo profesional. Gracias a Dios ha sido en México, yo me he sentido espectacular, no he extrañado nada, me había preparado para un duelo, porque los seres humanos tenemos que prepararnos para el duelo, tenemos que prepararnos para las despedidas, es parte de la inteligencia emocional. Yo quiero vivir 137 años. ¿Quién quiere acompañarme tanto tiempo en la vida? Mucha gente. Para vivir tantos años de vida, uno tiene que prepararse para soltar el apego, porque ya lo dijo Buda, la mayor causa del sufrimiento humano es el apego. Es eso que no dejamos ir a nuestros seres queridos, que en algún momento hay que despedirnos, hay que llorar, hacer un duelo, el luto que corresponde, y luego celebrar su vida. Celebrar lo que dejaron a través del regalo de la Dios, que es su legado dentro de ti. Entender esto cuesta trabajo, pero es parte del ejercicio que tenemos que hacer para crecer un poquito más espiritualmente hablando. Próxima pregunta. Hola, ¿qué tal? Soy Irene González. ¿Cómo? Irene González. Irene. Soy coach con una certificación internacional. Pues voy a pedirte terapia a ti. Empresarial. Y fíjate que tengo varios años manejando un tema con varios coaches. Y no nos ponemos de acuerdo. Sabemos que los seres humanos somos pensamiento y emociones. ¿Tú qué opinas? ¿Qué viene primero? ¿El pensamiento o la emoción? Yo creo que la emoción. Sin embargo, este es el cuento del huevo o la gallina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si analizamos el ciclo de vida de un bebé, como nosotros, es a través del milagro de la fecundación, ¿verdad? Y de la gestación, si analizamos ese ciclo de vida, yo diría que viene primero la emoción. Los niños, los bebés pequeños, te sonríen y no entienden lo que tú le estás diciendo. No hay raciocinio, no tienen dominio lingüístico del idioma, pero sí sienten. Y sí saben cuando tú le estás haciendo una caricia y se ríen y te la devuelven, o saben cuando tú le estás dando algo que los asusta y que los cierra y llora. Entonces, yo creo que si analizas un ciclo de vida humano, viene la emoción. Pero si te vas más allá, a cosas que están inexploradas y que mucha gente, como son todavía desconocidas, se cierran a ni siquiera contemplarlas, pero yo me abro, aunque no tenga toda la evidencia, ahí no estoy tan seguro. Porque hoy se ha comprobado que nosotros no solo heredamos cosas físicas en nuestro ADN, sino que tenemos herencias emocionales, ancestrales y espirituales de nuestros ancestros. Y eso se ha comprobado con técnicas como constelaciones familiares, biodescodificación genética, bioneuroemoción y cuantas otras usted puede encontrarse por esa familia de corrientes. Si eso es verdad, que yo también lo asimilo, porque en el caso de mi familia no solo hubo un tema neuroquímico de desbalance en el cerebro, sino que ha habido un tema espiritual que nadie lo rompe o lo rompía a través de la culpa, porque no es solo que tú heredes un desbalance en el cerebro, sino que tú heredas de tu familia las culpas y la vergüenza de no hablar del tema. Entonces ya no solo estás heredando una posible enfermedad, estás heredando además el karma de la letra escarlata de sentirte avergonzado y humillado por la historia de tu familia que hace 3 generaciones atrás cometió el primer suicidio, tu tatarabuelo. Entonces, si te vas más atrás, ahí yo no sé qué decirte, porque hoy está comprobado que no solo heredamos lo biológico, y de hecho hoy hay una tendencia
que estudia en psicología no solo lo de la genética, sino la epigenética, que son estas herencias, pero que además es el poder que tiene el ser humano de contrarrestar su genética a través de lo que él propicia en su ambiente y sus actitudes para contrarrestar las circunstancias. Y yo les puedo decir que ese fue mi caso, porque mis dos hermanos, Irene, los dos tienen manifestaciones y somos tres. ¿Qué me hace a mí especial? Nada, yo también lo tengo, yo también heredé esa descomposición y ese delicado estado en el cerebro. ¿Qué hice yo a diferencia de ellos? Creé un estado de conciencia sobre el tema, utilicé el miedo a perder el control de mi mente para nutrir todos los días mi mente con mejores rutinas, rituales y hábitos. Entonces fue una decisión que yo tomé, que ellos no llegaron a crear conciencia y no llegaron a tomar. Y realmente en ese caso uno se siente a veces impotente porque tú quisieras medio trasplantar parte de tu mentalidad en otros, pero es imposible. Debe nacer de uno dentro el interés de cambiar tu mentalidad. Gracias, Irene. ¿Alguien más quiere realizar una pregunta? Por acá. Voy a aclarar, los psicólogos, los coaches que vienen aquí, ustedes deberían darme clases a mí, ¿eh? Pero bueno, yo respondo. Venga. Hola, soy Angélica Guevara, no soy coach. Yo quiero saber cómo enfrentas tú si al renunciar a una situación no estás evadiendo el aprendizaje. Mira, hay una diferencia entre rendirse y dejar fluir o dejar ir. Lo que pasa es que nosotros cuando renunciamos a algo pensamos que nos estamos rindiendo. Fíjate, y yo sentí ese sentimiento también. ¿Cómo vas a renunciar a esto? ¿No será que estás siendo cobarde, rindiéndote? ¿No será que te toca, sabes? Pero no, yo no creo que cuando tú renuncias a algo todo el tiempo es que te rindes ante la situación. Yo siento que cuando tú renuncias a algo porque no es de lógica, sino es de sentimiento, de intuición, de que tú sabes que te vas acercando a ese lugar o a esa persona o a esa situación y tu vibración se enrarece y no estás limpia, eso se siente, uno lo empieza a percibir. Entonces, en ese caso, tú no te estás rindiendo, tú lo único que estás es dejando ir, porque no te corresponde tener eso. Avanzando, dejando ir. Mira, en la sociedad nuestra, nosotros queremos vivir como los primates, como los monos, saltando de una rama cuando ya tienes la otra en la otra mano. Pero nosotros no somos primates, nosotros tenemos una inteligencia creativa que no tienen los monos. Entonces, ¿cómo vamos a vivir como los monos si nosotros no solo tenemos el cerebro reptiliano o el límbico, sino también la corteza prefrontal y podemos hacer operaciones con nuestra imaginación y nuestra creatividad que no hace ningún otro ser vivo? Entonces, la diferencia es que la seguridad nos aniquila. Aquí el tema es decir, cómo yo abrazo la incertidumbre y cómo soy feliz en el camino de descubrir dónde yace mi próximo desarrollo. Eso es lo que hoy yo estoy disfrutando, pero me ha costado 46 años. No me ocurrió de la noche a la mañana. El que hoy yo esté tranquilo, esté en paz, viva el momento, esté aquí con ustedes y no preocupado, de aquí a 3 meses tendré dinero para pagarle a 20 personas, porque ahora somos 20 en la empresa. Entonces, el futuro y el pasado nos esclavizan. Vivir el presente, sentir lo que hoy tu día te dice, yo creo que es la mejor manera de vivir y vivir más tranquilos. Gracias. Ismael, yo te quiero hacer una pregunta. Adelante, Enrique. ¿Cuáles son los hábitos que tú recomendarías, ¿no? Para el público? O bueno, por lo menos yo tengo esa curiosidad. ¿Cuáles son los hábitos que tú realizas diario? Porque sé que tienes una agenda muy ocupada, muy correteada, siempre andas de un lado al otro. ¿Qué tipo de hábitos son los que tú realizas para mantenerte tranquilo, sereno y que tal vez el estrés no te afecte? Te voy a dar un anticipo que no está publicado en ninguno de mis libros, pero que ya viene. Voy a crear y voy a regalar, de hecho, 2 horas en audio, que son los hábitos que yo hago en la mañana y en la noche. Al principio a mucha gente le parece que no tiene 2 horas en su vida para dedicárselas a sí mismo. Yo digo, si no tienes 2 de 24 para ti, entonces estás viviendo en piloto automático. Estás viviendo para otros. Estás viviendo a merced de complacer a otros y de no programar tu vida como la quieres. Entonces, esto se va a llamar Calma AM, antes meridiano, Calma PM, como si fuera una pastilla que te tomas para dormir en la noche, pero es
todo programación neurolingüística, autohipnosis en meditaciones guiadas, pero que implica el trabajo de quien lo escucha. Entonces, en la mañana, lo que yo decidí, fíjense que contradictorio, y lo hacía estando en un canal de noticias. Lo primero que decidí es quitar el hábito que yo tenía de levantarme, y lo primero que hacía era encender un televisor para ver cuáles eran los titulares del día. Y ¡bum! Me levantaba y empezaban los bombazos y la cosa negativa a entrarme. Yo dije, esto no tiene sentido, porque yo me acabo de levantar y estoy ya permeándome de cosas que me están poniendo en un estado de ánimo raro. Entonces, apagué las noticias, no las enciendo hasta que no me pongo la vacuna del antídoto. ¿Cuál es esa vacuna? Por lo menos 15 o 20 minutos de movimiento al levantarte de la cama. No tienes que hacer ejercicio demasiado acelerado, pero sí tienes que mover tu cuerpo, porque está demostrado que cuando tú te levantas y le das movimiento a tu cuerpo, aunque sea una caminata alrededor de tu casa o en un parque, estás liberando los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y estás elevando los niveles de las hormonas de la felicidad, las endorfinas positivas que uno necesita. Entonces, 15 o 20 minutos de movimiento, luego 20 minutos para ti de meditación. El que no le guste meditar puede orar, puede reflexionar, puede sentarse con una taza de café a contemplar un lindo paisaje, pero crear tranquilidad, crear paz desde el silencio. Y los últimos 20 minutos yo los dedico a aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en el teléfono usted puede tener conferencias TED gratis, de todo, duran 18 minutos. Hoy en el teléfono usted puede tener audiolibros que no tiene por qué escuchar 3 horas si no tiene tiempo, pero puedes escuchar 15 minutos todas las mañanas, y eso te estimula y te pone en un modo creativo, donde vas a encontrar mejores soluciones para los problemas diarios de tu vida. Entonces, eso lo trato de hacer. Hay días que se me escapa, porque no lo puedo hacer y lo hago en el avión, o lo divido los 3-20 minutos y no lo puedo hacer seguido. Pero créanme que hay una diferencia, cuando lo logro hacer, cuando no lo logro hacer, sobre todo la meditación. Cuando no hago la meditación antes de salir a enfrentarme con alguien, estoy en un modo reactivo, porque no encontré mi centro. Entonces, cualquier cosa que tú me digas, yo te voy a ofrecer resistencia. Si hago la meditación, eso baja. Y en la noche, lo que yo hago es una meditación que hace un repaso de gratitud de todas las cosas que viviste hoy. Porque a veces no nos damos cuenta de los pequeños detalles que uno vive en sus días. Yo nada más le cuento algo. Yo estoy, pero estimuladísimo, porque por primera vez en mi vida, en un hotel donde me quedo, que han sido, yo creo que ya cientos, la chica que hace la habitación me deja todas las noches en la almohada una nota. Y esa nota tiene una frase personal, ella se llama Patty. Mañana yo voy a salir y le estoy dejando una carta escrita, porque es que yo nunca tuve un detalle. Entonces, esto es lo que quiero decirles. No importa lo que nosotros hacemos en la vida, pero sí importa la actitud que hacemos para añadir valor y crear servicio hacia otra persona. Yo a esa muchacha, que no le he conocido, que se llama Patty, nunca la voy a olvidar, porque lleva 3 noches dejándome unas notas de su puño y letra con frases y cosas parece una motivadora. Es increíble. Entonces, hacer eso antes de dormir te da una sensación de paz, en vez de una sensación de desasosiego, de que hoy no hice esto, hoy no hice tal cosa, mañana ¿qué tengo que hacer? No. Agradece por 3, 4, 5 cosas que hayas podido vivir ese día, y di, mañana será otro día, mañana, lo que hoy no se pudo, mañana será. Y la verdad me funciona. No tomo pastillas para dormir. Hola Ismael, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Fabricio Navarro, soy boliviano. ¡Bolivia! Muy bien, me encanta Bolivia. Oye, primero que nada, antes de preguntarte algo de verdad, quiero decirte algo muy personal, de verdad que ya es bendición para muchos, es un privilegio estar aquí contigo. Gracias. Más allá de eso, nos hablabas de algunos factores que nos ayudan a encontrar esto que tanto nos hablas, el propósito, la raíz, para qué estamos aquí. ¿Qué otros factores nos puedes mencionar a un nivel también práctico, tangible, adicionales a cultivar el amor, la comprensión y por supuesto la meditación? Gracias, Fabricio. Y Bolivia me fascina. He ido creo que 3 veces
Me encanta ir, no sé si en los próximos meses podré ir después del altercado con Evo Morales, pero esperaré unos 6 meses para regresar. Sí, porque le tuve que contestar. Y le he prometido que le voy a mandar el analfabeto emocional para que se lo lea. Que falta que le hace porque es un presidente líder de un país. Mira, Fabricio, yo te puedo dar un... ¿Te dice? Ok, bueno, te puedo decir algo. Por mucho tiempo, yo me aferré a una pasión de vida y pensaba que mi pasión era ser comunicador, porque fue lo que aprendí desde los 8 años. Y después me di cuenta que en nuestras vidas nosotros no tenemos por qué tener una única pasión. Es como los niños. ¿Ustedes se acuerdan? Si yo le pregunté hoy a una niña qué quieres ser cuando grande, me dijo 5 profesiones. 5. Yo le dije, qué maravilla. Sigue destapando tu curiosidad y tu asombro a ver cuál de esas 5 tú quieras explorar primero. Y a lo mejor la exploras y te das cuenta que no es y vas a otra. Y eso es lo que pasa. Yo cambié el propósito de pasión por el propósito de cultiva tu curiosidad infinita. Porque cuando uno se abre a mantener una curiosidad infinita, tu pasión puede cambiar. Y tu pasión no necesariamente es, especialmente yo considero, mira, hoy yo me alegro de que yo no tuve nada que heredar de mis padres. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo voy a hablarle a empresas familiares de gente pero con un dineral que tiene a los hijos que están preparándose como herederos para llevar las fortunas y las empresas de sus padres, yo los miro con lástima. Porque muchos de esos hijos no les gusta el negocio de la familia, pero no les queda de otra que ir a la universidad que le pagan, sea la mejor del mundo, que prepararse para ser el CEO heredero de la fortuna de su padre. ¿Pero de verdad te gusta? No, no te gusta, pero te tocó. Los falsos poderes, el dinero, no sé qué. Yo hoy miro hacia atrás y digo, qué bueno que mi madre no tenía ni un kilo y ni un centavo para yo heredar, y mucho menos una empresa familiar, porque si no, yo no estuviera hoy persiguiendo mis sueños, yo estuviera persiguiendo los sueños de mis padres, que con sus mejores intenciones hubieran creado, sin yo nacer, un plan de vida prehecho para mí. Yo no quiero eso. Por muy bueno que sea, por muy cuna de oro que sea, yo prefiero labrar mi camino, aunque me haya costado más trabajo, porque entiendo que lo que estoy haciendo no es por complacer a nadie más, sino por intentar buscar quién soy, para qué vine, para qué nací y lo que quiero. Entonces, el mensaje que te quiero dar es, seamos menos rígidos con lo que en algún momento pensamos que era nuestra única pasión o nuestro único talento. Porque yo estoy seguro que todos los que estamos en esta sala nacimos con más de una pasión, más de una habilidad o talento. Y si no, busquen las historias de personas que a los 50, 60, 70 años deciden que ya no quieren ser doctores, que ahora quieren ser pintores, empiezan a pintar y se convierten en ¡wow! Famosos. Los hay en la historia de las biografías de todos los grandes del mundo. Entonces, vayamos más por la curiosidad y no por la rigidez de decir, tengo que ya a los 10 años o a los 15 o a los 25 o a los 30 haber encontrado mi pasión. Porque eso es una presión que nos ponemos y que nos frustra. Porque nos comparamos con otros y decimos, pero ¿cómo si esta la tiene tan clara? Yo todavía, entonces yo soy un loser, soy un perdedor. ¿No? Y ya es una presión extra que no necesitamos. Ábranse, curiosidad, exploren. Porque al final el fracaso nunca es fracaso si tú no lo asumes como tal. El fracaso siempre va a ser una prueba de ensayo. Y si tú algo lo pruebas y sabes que no es para ti, ¿cómo va a ser eso un fracaso si tienes claridad de que no es para ti? Entonces, al final eso en América Latina es duro, porque en América Latina sí castigamos el fracaso. Cuando alguien se equivoca y monta un primer negocito y no le va bien, es como que le cuelgan ahí una cosa roja. No, acuérdate que él montó una taquería y mira, se fue a la ruina. O sea, que no te atrevas a hacer negocio con él, porque una vez, quién sabe si aprendió de la lección y esta segunda vez le va a ir espectacularmente bien. No sé si esos 2 tips te sirven, Fabricio. Gracias. Listo. Vamos. Muchas gracias, hermano. Gracias. Oye, todo el mundo va a firmar, ¿no? Para prepararme a dormir aquí. Bueno,
vamos a quedarnos a dormir. No pasa nada. Vamos a hacerlo de forma ordenada. Obviamente los espacios están limitados. Por nuestra propia seguridad vamos a hacerlo poco a poco. Pido por favor que la primera fila